Imagina levantarte un día y que en tu ciudad hayan puesto un muro que te divida de tu trabajo, de tu familia, de tu vida. Pues esto que os cuento pasó, y hace muy poco. Os hablo del muro de Berlín. Como habéis visto en el último vídeo, nos encontramos en Berlín, una ciudad con mucho que contar, pero ahora toca hablar sobre una de las historias más fascinantes y tristes de Alemania e incluso del mundo. Hoy toca hablar sobre lo que tengo atrás: el muro de Berlín. Este trozo de hormigón que tengo atrás ha acabado con sueños, ha roto familias y ha acabado vidas. Vamos a hablar un poco del contexto en el que nos encontramos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania es repartida entre los aliados. Esta queda dividida en 4 sectores: el soviético, el estadounidense, el inglés y el francés. Berlín se encontraba en la zona soviética. Pero claro, Berlín era la guinda del pastel, ya que era la capital y todos querían un trocito de ella. Es por eso que Berlín también queda dividida, pero esta, con el paso del tiempo, pasa a quedar dividida entre 2 ideologías. Una para la zona occidental, que era la capitalista, y otra para la zona oriental, que era la comunista. Tras esto, la división queda aún más contrastada, ya que en la zona capitalista se nota una mejor recuperación tras la guerra y se nota que existe una mayor prosperidad para las familias allí. Es por eso que para 1961 más de 3 millones de personas habían emigrado de la zona oriental a la zona occidental, buscando mejores oportunidades y un nivel de vida superior. Es por eso que los soviéticos, al ver esto, dijeron: oye, aquí ¿qué pasa? Y se sintieron amenazados al ver que las personas estaban dejando de lado y estaban yendo, por así decirlo, al enemigo, ya que nos encontramos en un contexto histórico en el cual existe una guerra fría entre Estados Unidos y los soviéticos, en la cual no hubo un enfrentamiento bélico en sí, pero existió una gran tensión durante años. En la noche del 12 de agosto de 1961, los comunistas construyeron una alambrada provisional que dividió el pueblo de Berlín completamente. Para que lo entendáis, esta división física fue construida de la noche a la mañana. Es decir, hubo gente que se despertó y sin saberlo no podía volver a ver a su familia en un tiempo indefinido, ya que quizás había situaciones en las que había gente, en las que había familias que una parte vivía en la zona occidental y la zona oriental, porque es que no dejaba de ser la misma ciudad. Principalmente hablamos de que la división estaba hecha por una simple alambrada, pero en cuestión de 3 días ya había un muro construido. Y esto que tenemos aquí es los cimientos del muro real. El muro... Al principio la división estaba hecha por un simple alambre de espino, pero a los pocos días ya se había levantado un muro de hormigón, que es el que podemos ver aquí atrás. Este muro medía alrededor de 155 kilómetros de largo y tenía una altura de 4 metros. Como vemos aquí, en la parte superior tenía una forma cilíndrica, por así decirlo, en la cual por arriba le echaban grasa para que la gente no pudiera escalar ni se resbalara, aunque vaya, que ya parece difícil. Este muro no contaba solamente con una pared, por así decirlo, contaba con 2, y entre estas existía un espacio temido por todos: la Franja de la Muerte. Un área de hasta 100 metros de ancho, diseñada específicamente para evitar cualquier intento de escape. ¿Qué había allí? Para empezar, eso estaba diseñado de manera en la cual evitaba que nadie pudiera cruzarlo. Contaba con arena fina para detectar huellas, alambradas electrificadas, minas ocultas y trampas que frenaban incluso los vehículos más resistentes. Esta estaba vigilada 24 horas del día y contaba con soldados dando vueltas siempre con perros, más de 300 torres de vigilancia y una buena patrulla de soldados lista para disparar a cualquiera que intente cruzarla. Y vosotros diréis: bueno, entonces nadie habrá intentado cruzarlo, ¿no? Pues hombre, claro, es que esta franja realmente la gente no sabía qué había entre estos 2 muros. Hubo gente que tras la desesperación intentó cruzarlo y algunos consiguieron, pero otros no tuvieron tanta suerte. Buenas noticias, he encontrado el guante. Otro dato curioso del cual os quería hablar es sobre este coche, el Trabi. Este coche resulta ser el único coche permitido en la parte oriental, en la parte comunista, ya que en el régimen comunista solamente se le permitía a los ciudadanos obtener este coche. Y no os pensé que era fácil su adquisición, ya que había esperas de 10 años para poder tener uno de estos. Hoy en día el Trabi sigue siendo un icono, recordándonos que hasta las cosas más humildes pueden formar parte de los momentos más importantes de la historia. Estoy de camino a un sitio en el cual pudo ocurrir una cosa
que probablemente habría hecho que hoy en día no estuviera aquí. A lo largo del muro de Berlín existen distintos pasos fronterizos para que los dirigentes pasaran de una zona a otra. Ahora mismo nos situamos en el más importante, en Checkpoint Charlie. Y dirás, ¿por qué es el más importante? Porque justo ahí casi comienza la Tercera Guerra Mundial. Y todo por una simple tontería. Vaya, por ver quién la tiene más larga. Todo esto fue porque un dirigente estadounidense intentaba cruzar la frontera y le hicieron mostrar el pasaporte. Este se negó y decía que violaba los acuerdos. No le dejaron pasar y su respuesta fue volver, pero con tanques y armados. Lo que hizo que justo aquí donde estoy, dos tanques, uno estadounidense y otro soviético, estuvieran uno frente a otro a punto de disparar. Esto le hace cuestionarse a uno lo fácil y lo tonto. Hostia puta. Parece que hay pelea. Bueno, al final lo he grabado, pero no voy a ponerlo, pero se han dado. Hay mucho reventado aquí, la verdad. ¿Por dónde iba? Esto nos hace plantearnos lo fácil que puede derrumbarse todo. Por un simple juego de egos, probablemente no estuviera yo aquí. En ese entonces ya teníamos armamento nuclear y una tercera guerra mundial ya suponía algo bastante, pero que bastante peligroso. Y si lo preguntáis, este de aquí, no Charlie. Fue un simple soldado estadounidense y de hecho él ni siquiera sabía que estaba ahí. Unos amigos suyos vinieron hacia Berlín de vacaciones, pasaron por aquí y vieron que de repente habían puesto una foto suya ahí. Así como el que no quiere la cosa. Poco sentido tiene esto, pero es así. Bueno, sigamos hablando sobre el muro. Nos hemos movido a East Side Gallery. Este es un famoso punto de interés aquí en Berlín, donde se ha conservado el muro, pero ha sido customizado, digamos. Aquí podemos encontrar el famoso graffiti del beso, el cual la gente piensa que tiene un significado, el sol, menos mal, un mensaje homosexual y de amor, pero nada. Pero no tiene nada que ver con eso. Este beso ocurrió de verdad y es entre dos dirigentes de dos países socialistas que simplemente en la cultura rusa ese beso significa darse respeto. Pero bueno, ahora vamos a vernos serio y vamos a hablar sobre las personas que intentaron cruzar este muro. Algunas lo consiguieron, pero otras no. Realmente no hay una cifra exacta de cuántas personas intentaron cruzar ese muro, pero se estiman que miles de personas lo intentaron. Ayer estuve en un free tour sobre el muro de Berlín y pasamos por el memorial hacia las víctimas. Oficialmente hay alrededor de 140 muertes, pero aunque solamente existan 140, se estiman que hubieran más de 600 por intentar cruzar esto. En el memorial podemos ver una foto de cada persona que lo intentó y hay miles de historias, miles de maneras de cómo lo hicieron. Pero os voy a contar dos. Gunther Lifting fue la segunda persona que murió al intentar cruzar este muro. El 24 de agosto de 1961 intentó cruzar el muro de Berlín nadando por el canal de Stalau, pero fue detenido y posteriormente fue disparado desde una torre de vigilancia, siendo la primera víctima mortal a manos de los guardias, lo cual simbolizó el peligro y la seriedad del asunto al ver las consecuencias de intentar huir. El hermano de Lifting sigue aún luchando para que esa torre de vigilancia siga en pie y de hecho sigue en pie. La última persona que falleció tras intentar huir fue Winfried Freudenberg. Espero haber dicho bien el nombre. Esta fue curiosa porque junto a su pareja intentaron cruzarlo de una manera peculiar. Intentaron cruzarlo con un globo aerostático. Tenían todo preparado, pero hubo un inconveniente. El globo solamente aguantaba a una persona. Y como Winfried era el único que sabía manejarlo, le prometió a su esposa que iba a volver. Entonces Winfried salió, consiguió cruzar a la parte occidental, pero se dieron cuenta los soldados y fue alcanzado, provocando que el globo cayera a una gran distancia y Winfried falleció ese mismo instante. En esta historia, lo más peculiar y más triste, por así decirlo, sería que Winfried falleció, es decir, lo intentó el 8 de marzo de 1989 y el muro cayó meses después, el 9 de noviembre de ese mismo año. Lo que significa que si hubiera esperado un poco, no habría pasado nada. Pero claro, nadie sabía cuándo iba a acabar eso.
pero al igual que hubo gente que no tuvo suerte, hubo gente que sí la tuvo. Existen diferentes casos de gente que consiguió cruzar este muro, pero os voy a contar uno que está bastante, pero que bastante documentado. Os voy a contar la historia de cómo personas pudieron escapar a través de un túnel. Y este fue con la ayuda de la emisora norteamericana NBC, que ayudó con la financiación de la maquinaria y de las herramientas que se usaron para hacer este túnel a cambio de poder documentarlo y grabar todo este proceso y cómo la gente salía, ya que andaban haciendo un documental sobre este muro. Pero bueno, yo creo que ya llegó el momento de que os cuente cómo acaba todo esto y cómo se produce la caída del muro de Berlín. Para el año de 1989 la situación geopolítica estaba pasando por grandes cambios. Unos años antes, Gorbachev, presidente de la Unión Soviética, se dio cuenta de que su país estaba quedando atrás frente al mundo capitalista. Fue entonces cuando puso en marcha una serie de reformas de apertura, entre ellas la de perestroika y la glasnost. La intención no era más que potenciar la economía soviética, impulsando una economía de mercado y abrir políticamente los países bajo la órbita rusa. En Alemania esto afectó porque se abrieron las fronteras con Hungría y Polonia, y los ciudadanos que vivían en el bloque oriental lo que hacían era que iban por esos países para poder llegar a la parte occidental. Tras esto hubo una serie de revueltas sociales, una serie de manifestaciones, muy destacada la de Leipzig de 1989, y a este punto el gobierno soviético ya estaba contra la espalda de la pared. Y fue cuando el 9 de noviembre, durante una rueda de prensa, un concejal de la República Democrática Alemana fue interrogado por un periodista italiano. El periodista le preguntó: ¿cuándo vais a abrir el muro de Berlín? Y el funcionario se quedó sin respuesta, no sabía qué responder. De hecho, hay una foto mítica suya en la cual se está mirando unos papeles porque es que no tiene ni idea. Ante la presión, este respondió: Astor Aufort, que en alemán significa de inmediato. Esta frase pasó por todos los noticieros, por toda la radio, y la gente al escuchar de inmediato salió a la calle y se tomó literal. En el muro de Berlín, en la parte oriental, se formó masas de gente pidiendo salir. Ante esta situación, los soldados no tenían ni idea de lo que hacer, porque es que acababa de pasar, no se habían enterado de nada y se estaba formando un descontrol que podría haber acabado en tragedia. Finalmente, los guardias fronterizos, al no saber qué hacer, llamaron a sus superiores, pero es que estos tampoco lo sabían. Y finalmente, en un punto de control, un supervisor tomó una decisión crucial: abrir por fin las puertas del muro. Esta acción provocó el inicio de la caída del muro de Berlín. Multitudes salieron y la gente empezó a destruirlo. Ya esa misma noche los ciudadanos empezaron a derribar este muro, y así es como comenzó el inicio de una nueva era, fusionándose la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, formando lo que hoy en día conocemos como Alemania. La caída del muro de Berlín simbolizó el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa histórica para Europa. Y así es como el muro de Berlín pasó a ser historia. Yes, it was my